a todos. El día de hoy vamos a continuar hablando de las declinaciones del latín. Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que ya vimos y posteriormente vamos a realizar algunos ejercicios de práctica para entender cómo hacer la traducción de una oración del latín al español y del español al latín. Para comenzar, el latín, a diferencia de las otras lenguas romances, tiene la particularidad de caracterizarse por un sistema de casos. Esto quiere decir que cada palabra del latín, sobre todo los sustantivos y adjetivos, van a tener una desinencia o un morfema al final de cada palabra que va a representar el caso al que se está refiriendo, que para el español sería la función sintáctica que está cumpliendo esa palabra dentro de la oración. Para hacerlo un poco más sencillo o accesible a lo que nosotros conocemos, a cada caso del latín le hice una relación con los casos del español, con las funciones sintácticas del español, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos el nominativo que contesta a la pregunta ¿qué o quién? Y es el sujeto de la oración, ¿verdad? En este caso sería nuestro núcleo nominal. Luego tenemos el vocativo, que acá lo tenemos como un caso de exclamación o admiración, pero en realidad es cuando evocamos a esa persona, puede ser nuestro interlocutor dentro de la oración. Y una de las características principales que tendrá el vocativo será de estar entre comas y en algunos casos va a tener una O previo a la palabra. Ya lo vamos a ver. El tercer caso es el genitivo, que corresponde al genitivo castellano, ¿verdad? Que se refiere a alguna pertenencia. Usualmente vamos a encontrar este genitivo como modificador indirecto dentro del sintagma nominal o también como un complemento o modificador dentro del sintagma verbal, ¿verdad? Que puede ayudar a un objeto directo o algún otro caso del sintagma verbal. Luego el dativo corresponde a la pregunta ¿a quién o para quién? Y es el que hace la función, digamos, de un objeto indirecto o atributo en español. Luego tenemos el acusativo que responde a quién o qué como objeto o atributo directo del verbo, ¿verdad? Y finalmente tenemos el ablativo, que va a ser nuestro más cercano nuestra más cercana correspondencia al complemento circunstancial de causa cuando queremos utilizar por, instrumento, con o separación de. En las declinaciones latinas se forman estos diferentes casos quitando la desinencia o terminación del nominativo y agregando a la raíz la terminación de aquel caso que vamos a emplear. En los nombres de la tercera declinación hay que recurrir al genitivo del singular para conocer la raíz. En latín hay 5 declinaciones. Sin embargo, para efectos de esta clase vamos a enfocarnos únicamente en la primera declinación, porque lo que más nos interesa saber es el orden sintáctico de la oración en latín y las diferencias que se tiene con el español. Los nombres o sustantivos de latín tenían género masculino, femenino o neutro, ¿verdad? Esa es una de las cosas que también se simplificó en español.